Vamos a la intervención número 14 que corresponderá al asambleísta Juan Lloret. Antes intervino el asambleísta Javier Jurado, quien realizó algunos señalamientos al gobierno nacional. Muy buenos días a la ciudadanía, a los colegas asambleístas. Resulta totalmente paradójico que el ministro del Interior llegue a este pleno escoltado con 6 generales. Mientras tanto, la ciudadanía desamparada en los territorios. Y si bien el ámbito de intervención del señor ministro fue a nivel general, a nivel holístico, sin responder a detalle el nivel operativo y sobre todo las expectativas que tenía la gente, dice que apenas lleva 2 meses en su cargo. Pero yo le recuerdo a la ciudadanía y al señor ministro que él fue nada más y nada menos que comandante general de la policía, desde el 10 de enero del 2020 al 22 de marzo del 2021. Y que justo cuando se inicia los niveles de incremento de la violencia, pues, porque empiezan a reventar los diferentes indicadores de violencia a nivel nacional, precisamente en ese periodo. Él lo dijo, no lo dije yo. Desde el 2020 el número de muertes violentas estaba en 7.7. Terminamos el 2022 en 14.2, señor presidente y colegas asambleístas. Todo ese periodo ha estado o bien en la comandancia de la policía o ahora como ministro del Interior. Entonces eso tiene que saber el pueblo ecuatoriano. ¿Quién está al frente de la seguridad del país? ¿Y cuáles son los indicadores y los resultados? Se pone en evidencia también parte de la problemática que habla sobre fenómenos migratorios. De la década de los 90, decía el señor ministro. ¿Fruto de qué fue? Fruto del feriado bancario. Y qué coincidencia, señor presidente y colegas asambleístas, que cada vez que los banqueros toman el poder, la gente automáticamente empieza a migrar. Empieza a migrar como lo que está sucediendo en este momento. Un fenómeno migratorio que trae secuelas 2 décadas después, que es lo que nos toca afrontar y lo que nos toca vivir. Y precisamente ahí hay que mirar con integralidad. Y yo sí entiendo lo que es la integralidad dentro de la seguridad ciudadana. Mi pregunta es al representante del gobierno, si es que al interior del gobierno entienden lo que es precisamente la integralidad de seguridad ciudadana, porque digamos, hay que entender que se necesita una serie de políticas públicas. Precisamente las ciudades y los países más seguros del mundo, con menos violencia social y criminal, son aquellos países en los cuales las brechas sociales se reducen, señor presidente. Y este no es el caso del Ecuador. Las brechas sociales en este país, en el gobierno del presidente Lasso y del presidente Moreno, se han incrementado. Por lo tanto, también es una consecuencia del fenómeno de violencia e inseguridad que vivimos en el país. Pero no solo es eso, porque hay que mirar a la inseguridad en 2 dimensiones. La primera, como bien decía el ministro, la delincuencia común. ¿Cómo se combate la delincuencia común? Con presencia policial, con patrullaje, con equipamiento, con un modelo desconcentrado de la Policía Nacional. Y lo otro, lo más grave, que es la delincuencia organizada. ¿Cómo se combate a la delincuencia organizada? Con otro tipo de recursos adicionales, con una serie de políticas públicas, con policía especializada, con inteligencia policial, con integración y articulación interinstitucional. Ahí tiene que estar la UAF, el Servicio de Rentas Internas, para ver el lavado de activos que están detrás de esas mafias criminales. Y seguramente ellos lo tienen claro. Lo que no veo es la ejecución ya a nivel de políticas públicas. Y aquí mucho se ha dicho con respecto a los temas de inseguridad. Por ahí sale el presidente de la República abruptamente a decir que los responsables son un expresidente y un alcalde de una ciudad. Totalmente irresponsable esa reflexión, porque al final del día nos damos cuenta que las cifras dicen totalmente lo contrario, pues. Y yo me remito a los resultados. Si ustedes revisan cómo era el país en el año 2007, el nivel de muertes violentas por cada 100.000 habitantes era de 17 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, 2007. Terminamos con un indicador de 5.6 muertes violentas por cada 100.000 habitantes en el 2017, pues. Entonces algo no cuadra con el relato de algunos sectores políticos que dicen que
Eso es culpa, o lo que estamos viviendo es culpa de los gobiernos anteriores. Por el contrario, ahí se evidencia que la política que se implementó fue una política totalmente asertiva, y hacia allá voy a encaminar un poco una reflexión. ¿Qué es lo que ha pasado en el país? Desbarataron todo el sistema de seguridad nacional en el gobierno de Moreno, con el apoyo inclusive en algún momento de algunos otros sectores y actores políticos. ¿Qué es lo que se necesita para hacerle frente a la problemática de inseguridad? Seamos responsables. Se necesita precisamente una serie de políticas públicas, políticas sociales, acortar las brechas sociales entre pobres y ricos, pero también se necesita un marco constitucional, que lo tenemos. También se necesita un marco legal, que lo tenemos aquí en el Ecuador. Con ese mismo marco legal y constitucional se lograron reducir esa problemática delincuencial de 17 a 5.6. Entonces no nos vengan con el cuento de que la responsabilidad es de la Asamblea Nacional. ¿Cómo ha sido la responsabilidad de la Asamblea Nacional? Si existe marco constitucional, existen leyes. Lo que se necesita es institucionalidad, y ahí voy a hacer una reflexión mucho más de fondo. ¿Qué es lo que pasó en el gobierno del señor Moreno? Destrozaron la institucionalidad. ¿Por qué? Eliminaron el Ministerio Coordinador de Seguridad. Cuenta con minutos, asambleísta. Gracias, señor presidente. Eliminaron el Ministerio del Interior, eliminaron el Ministerio de Justicia, que se encargaba de la rehabilitación social. Eliminaron la Secretaría de Gestión de Riesgos y la bajaron de nivel. Eliminaron la SENAIN, que es fundamental sobre todo para combatir las mafias delincuenciales organizadas. Debilitaron el ECU 911 por la realidad que hoy tenemos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el Ecuador? Desbarataron la institucionalidad y tampoco hay políticas públicas de cada una de las instituciones, pero lo que tampoco hay son recursos. Por lo tanto, señor presidente, no se puede permitir que aquí venga el ministro de una disertación que más parece que esté en alguna cumbre y luego se retire. Por lo tanto, yo le pido, señor presidente, y a la señora asambleísta proponente, a la colega asambleísta, compañera, que pueda incorporar la presencia del ministro de manera permanente, por lo menos una vez en la Comisión de Seguridad, para que le dé cuenta de la planificación que tiene, para que le dé cuenta del cuadro de mando integral, para que le dé cuenta de la ejecución de las políticas públicas, pero también que puedan asistir las otras autoridades que también son integrantes de la política de seguridad nacional, como el ECU 911, que se encuentra en este momento en una situación calamitosa. Solicito a través de usted, señor presidente, a la señora proponente que puede incorporar dentro del proyecto de resolución la comparecencia mensual, por lo menos, del señor ministro. Y termino, señor presidente, tenía un par de láminas que lamentablemente no voy a poder presentarlas, porque ahí se daba cuenta de todos los indicadores en rojo en el cuadro de mando integral. El señor ministro hizo mutis por el foro. Todas las provincias, el 90% de las provincias en rojo, señor presidente, en el cuadro de mando integral, que recoge precisamente el comportamiento criminal a nivel nacional. Esos son los resultados de la política neoliberal, esos son los resultados de debilitamiento del Estado, esos son los resultados de la ausencia de políticas públicas y esos son los resultados, sobre todo, de la falta de recursos para hacerle frente a la delincuencia. Dice 1.200 millones de dólares. Yo quiero ver el desagregado de esos 1.200 millones de dólares porque en la realidad no se ve. Lo único que se ve es que se hace vaca, se hace cuota para una batería. Lo que se ve es que hay el programa Padrina, prácticamente el UPC para que lo equipen. O hay el municipio que tiene que comprar las partes y piezas para los vehículos. O el ECU 911, que en algunos casos solo tiene el 60% de cámaras de videovigilancia habilitadas. En el caso de mi provincia hay 50 cámaras del ECU 911 que no están habilitadas, señor presidente. Esa es la realidad, porque no se ven esos 1.200 millones de dólares. Por lo tanto, señor presidente, es necesario que el ministro comparezca de manera permanente a la Comisión de Seguridad para que le dé cuentas al país, señor presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra la asambleísta Alexandra Arce. Bien, escuchábamos allí la intervención de la